Bienvenidos un día más a nuestro tiempo devocional. Estamos considerando la oración modelo, las palabras más famosas de Jesús, las cuales podemos encontrar en los Evangelios. Nosotros estamos siguiendo Mateo capítulo 6 y a partir del versículo 5 dice así: Cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Os aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto, ve en lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no habléis solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que se lo pidáis. Vosotros debéis orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Sería realmente algo increíble, algo maravillosamente bueno, que todas aquellas personas que recitan las palabras de la oración del Padre Nuestro realmente supieran algo de lo que están diciendo. Porque, por desgracia, la mayoría de las personas la recitan, como hemos dicho, como la tabla de multiplicar, como una fórmula mágica, algo que se aprende de memoria, creyendo que esto es todo lo que Dios está pidiendo. Y de hecho se esfuerzan en hacer vanas repeticiones y palabrerías, palabras vacías, que no tienen ningún significado. No solamente porque sean estas del Padre Nuestro, sino cualquier otra que no provenga de un corazón que de verdad ha conocido a Dios como su Padre, no tiene ningún valor. Pero ya hemos considerado que la paternidad de Dios lo es todo, y también Dios es el primero, lo primero en nuestras oraciones, en cada una de nuestras oraciones. Por eso Jesús da como este esquema de oración, da como estas pautas que deben regir la oración del cristiano verdadero, del discípulo verdadero del Señor. Y hemos estado considerando lo que significa que Dios sea nuestro Padre y que Él, como nuestro Padre, pues está al control, cuida de cada uno de nosotros. Hemos estado considerando esto. Vamos a fijarnos por un momento en las peticiones que tenemos aquí. Las peticiones son: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Y luego las 3 P's, podemos decir: pan, perdón, protección. Fijémonos que después de la alabanza y después de también una petición alabanza, podemos decir las dos cosas juntas, santificado sea tu nombre, hay una petición bien clara allí y un anhelo del corazón, que es el reino de Dios, es la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Eso es orar. Orar es someternos a la voluntad de Dios, queriendo que su reino se manifieste, por supuesto, en nuestras vidas y también en las vidas de aquellos que nos rodean. Que en este mundo se haga, por fin, toda la voluntad de Dios, como se hace también en el cielo. En el cielo se hace toda la voluntad de Dios siempre, y en la tierra también debería hacerse. Entonces, Dios como Padre y las cosas del Padre en primer lugar, porque las cosas del Padre son también las nuestras, ya que por la fe hemos venido a ser hijos de Dios. Por lo tanto, la extensión del reino de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida debe de ser lo fundamental, lo principal. Esto es algo de vital importancia, porque la promesa que tenemos es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, pues Él nos oye. Luego entonces, cualquier cosa que pidamos que está fuera de la voluntad de Dios, evidentemente no vamos a tener la aprobación del Señor, no vamos a tener la bendición del Señor. Puede que tengamos lo que y nos hagamos con la nuestra, es decir, nos hagamos con la nuestra, obtengamos y tengamos lo que queremos,
pero no vamos a tener la bendición de Dios, y eso va a ser el verdadero problema si está fuera de su voluntad. Así que decimos, hágase tu voluntad, aunque eso signifique las dificultades mayores, como Jesús pidió, hágase tu voluntad en Getsemaní. Pero las peticiones cotidianas también entran aquí, y para el Señor no hay ninguna diferencia entre lo espiritual y lo material, entre las necesidades perentorias, las necesidades básicas de nuestro cuerpo, como las necesidades espirituales, que están completamente juntas. No hay un mundo secular, un mundo humano, un mundo, digamos, material y un mundo espiritual. Esa dicotomía o esa distinción radical que hacen algunos es completamente contraria a la palabra de Dios, porque todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo lo que somos pertenece a Dios y por lo tanto a Dios le incumbe. Y esta oración tiene que ver con algo tan básico como el sustento diario, el pan, algo tan de vital importancia como la paz que nos da el perdón de nuestros pecados y el perdonar a los que nos ofenden. Y evidentemente sentirnos perdonados, porque si hemos ofendido y no pedimos perdón, también dice Jesús que eso es contrario a su voluntad. Así que de una manera indirecta se infiere que la petición del perdón tiene que ver con pedir perdón a Dios, pedir perdón al prójimo y, por supuesto, perdonar. Así que después aparece la palabra protección, porque se habla de no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno, que también tiene que ver con esa necesidad fundamental de permanecer fieles a Dios. ¿Por qué? Porque la tentación es la llave del pecado. La tentación es la clave para que podamos pecar, para que pequemos. La inmensa mayoría de las veces el pecado es consecuencia de la tentación y es también una artimaña del enemigo, del diablo, del maligno. Por eso Jesús nos enseña que el pan también está en el propósito de Dios. Dios nos da la salud, nos da la fuerza, nos da la habilidad, nos da la oportunidad de honradamente ganar el pan y poder también compartir con el que padece necesidad, como dice el apóstol Pablo, que de manera serena podamos cada uno ganarnos la vida de la manera en que Dios nos provee, porque así, de este modo, también glorificamos a Dios. Es por eso que se recuerda aquí, danos. Pero esta palabra plural que aparece siempre en la oración, una oración que se hace en privado, pero que afecta a toda una comunidad. Cierra tu puerta, singular, ora a tu Padre, singular. No seáis como ellos, sino que tú, cuando tú lo hagas, es decir, es algo personal, pero luego la oración es plural, es comunitario, porque formamos parte de una sola congregación, de un solo pueblo, de un solo reino. Somos súbditos de un solo rey. Y es por eso que aparece aquí en plural, danos el pan cotidiano. Si tenemos ya ese pan por el cual debemos dar gracias cada día, también debemos pedir que ese pan sea también provisto por nuestro Señor para aquellos que son también del reino de Dios, aquellos también que quieren hacer la voluntad de Dios, aquellos a los cuales también nuestro Dios llama hijos y ellos llaman a Dios su Padre. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Eso quiere decir que estamos pidiendo que no solamente nosotros, sino también tantos otros puedan tener ese pan y por supuesto esto implica que si tenemos oportunidad de bendecir a otros proveyendo para sus necesidades, esto también debemos hacerlo tal como nos lo enseña nuestro Señor Jesús con su palabra y con su ejemplo. Pero la siguiente expresión después del pan cotidiano es la verdaderamente problemática para nosotros, porque pedimos el perdón de nuestras deudas. Todo pecado es una deuda de amor que no hemos amado a Dios, es una deuda de amor que no hemos amado al prójimo, es una deuda de no haber omitido la obediencia que le debemos al Señor, sea de palabra, pensamiento o de obra. Sea como fuere, es una deuda.
y le pedimos a Dios humildemente que nos perdone porque tenemos deudas. Es decir, al orar a Dios estamos recordando nuestros pecados, estamos recordando nuestras necesidades, no solamente materiales, sino también la gran necesidad que tenemos de perdón. Porque acercarnos a Dios y reconocer que su nombre es santo, que Él está en el cielo, que Él tiene un reino y una voluntad perfectas, eso quiere decir que inmediatamente vamos a ver no solo nuestra necesidad material, sino también espiritual, de sentirnos perdonados por Dios, de sentirnos aceptados por Él, de saber que Él nos ha perdonado. Y esto es algo tan básico, tan fundamental. Pero demasiadas veces decimos, perdona nuestras deudas, pero lo decimos así como concepto general. Lo decimos así como algo que queda muy bonito y decimos a Dios, ay, perdona nuestros pecados, pero no hay ninguna confesión ni arrepentimiento de pecado. Y esto es algo fundamental, porque dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego entonces, esta oración no se repite ya por arte de magia, ya inmediatamente somos perdonados. No, lo que está diciendo aquí es que deberíamos confesar nuestros pecados a Dios como deuda que son, reconocerlos. Eso significa confesar. Confesar es decir la verdad, es decir toda la verdad, es decir nada más que la verdad. Es ser honestos para con Dios, es realmente reconocer nuestra deuda y nuestra culpa, nuestra corrupción, nuestra maldad, nuestras omisiones, nuestra falta de amor. Todo eso hay que reconocerlo para pedir perdón por nuestras deudas, porque ¿qué deudas tenemos? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que perdone nuestras deudas ni siquiera mencionarlas, sin ni siquiera ser conscientes de ellos? Sin ni siquiera pararnos a pensar, pues qué deudas tienes tú con Dios. A lo mejor eres tan buena persona que no tienes ninguna deuda con Dios. A lo mejor soy tan bueno yo que no tengo ninguna deuda. Pero lo digo por decirlo. ¿Ves? Esta oración, cuando te detienes, entonces te das cuenta y la reflexionas sobre lo que está diciendo ahí, que Cristo está diciendo algo bien profundo. Vosotros oraréis así. Jesús no tuvo nunca ninguna deuda, porque Él fue perfecto, santo, y Él es perfecto y santo y jamás pecó. Pero nosotros sí debemos orar así. Sí debemos reconocer nuestras culpas, nuestros pecados. Y esto es básico, porque si no lo hacemos así, entonces no puede haber un arrepentimiento. El confesar quiere decir estar de acuerdo con el diagnóstico de Dios, estar de acuerdo con la ley de Dios, estar de acuerdo con la palabra de Dios que nos muestra nuestro pecado, con esa radiografía divina por la cual vemos la maldad. Y al confesar nuestro pecado, estamos viendo, estamos mostrando nuestro arrepentimiento, nuestro deseo de ser perdonados y apartarnos de todo mal. Por eso debemos confesar el pecado. Por eso debemos decir aquí, perdónanos nuestras deudas. Y esto es algo vital. ¿Ha perdonado Dios tus deudas? ¿Le has pedido tu perdón a Dios por tus pecados? Lo estamos haciendo eso, estamos confesando nuestros pecados. O simplemente estamos diciendo una frase que queda muy bien, una frase que está muy bien para digamos, para una reunión de oración o para algo personal. Sí, somos pecadores todos. Que Dios perdone nuestros pecados. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso son palabras vacías. La mayoría de las veces no significan nada, porque no ha habido un reconocimiento y un dolor por nuestro pecado, por nuestras deudas. Entonces, el perdónanos implica un reconocimiento de la deuda, un arrepentimiento para con Dios, una fe en el Señor Jesucristo que nos limpia, una confesión de nuestros pecados delante de Él, para que así podamos recibir su perdón. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero también llega la otra parte del perdonar a otros. Y esto es donde radicalmente nosotros fracasamos, muchas veces. Porque pedimos que Dios perdone nuestras deudas, pero perdonar a aquellos que nos deben, ¿estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Estaríamos dispuestos a considerar? Porque dice aquí, hemos perdonado. Es curioso esto, es un tiempo pasado. Hay otras versiones que dicen, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso de que perdonamos. ¿Perdonamos cuándo? Cuando llega la ocasión, cuando llegó la ocasión.
es más bien ambiguo, pero esta traducción es mucho mejor, porque dice, hemos perdonado. Lo que ha ocurrido con nosotros, Señor Dios Padre, es que yo ya he perdonado al que me ofendió. Por lo tanto, ahora vengo a pedir tu perdón humildemente. Yo ya he hecho lo que tú me mandas que tengo que hacer. Porque dice, si no perdonáis, versículo 14, sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Claro está. No podemos perdonar sin ser perdonados primero. No podemos perdonar si Dios no es nuestro Padre. No podemos perdonar si su reino y su voluntad no son lo primero. Si su santo nombre no es la motivación fundamental. Por eso necesitamos conocer a Dios. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a venir mañana para terminar la reflexión sobre este Padre Nuestro. Pero vamos a orar primero para que Dios nos haga entender qué significan estas palabras y aplicarlas a nuestra vida. Señor, gracias porque esta maravillosa oración nos muestra quién eres tú y también quiénes somos nosotros delante de ti. Y gracias porque tú estás interesado en el bien completo de nuestro cuerpo, también de nuestra alma, también de lo más profundo de nuestro ser, dándonos el pan, el perdón, la protección, la sanidad para nuestra vida y nuestras almas. Ayúdanos a entender estas cosas y a ponerlas en práctica, porque tú eres nuestro Padre, por amor de Jesús. Amén. Estamos mañana de regreso. Un abrazo, bendiciones.